Bueno, pues sean bienvenidos todos a esta nuestra segunda conferencia de este ciclo implantado por la Consejería Estudiantil. El ponente del día de hoy es el maestro Esteban Zárate Mejía. Él cuenta con 3 licenciaturas, no una ni dos, sino 3 licenciaturas, maestría. Es extensísimo su currículum. Y en la facultad se ha especializado principalmente en el área de enseñanza del inglés. Eh, Definitivamente de los mejores maestros que hay en la facultad. Y bueno, quedamos en sus manos, maestro. Lo escuchamos acerca de expectativa y realidad de la enseñanza del inglés. Muy bien, muchas gracias, Alfredo, y también muchas gracias a todos nuestros escuchas que están por aquí. Miren, solamente me gustaría brevemente quienes puedan, por favor, para poder hacer un primer contacto visual, así como ahorita Alfredo encendió su cámara, quienes puedan, pues por favor, podamos encender la cámara y ya posteriormente la vamos a apagar. Pero como un primer contacto visual, quienes puedan, por favor, encender su cámara, pues con gusto. Y ya de ahí, pues poder bien que nadie. Hola Esther, qué gusto verla. Ana Paula, una también de mis alumnas. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Pau. Andrea, ¿cómo está? Qué gusto verla. Hola, ya ve, pues aquí dándome una escapadita para escucharlo. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Sí, de hecho, Ana Paula y Andrea fueron unas de mis alumnas de redacción de textos académicos y posteriormente también hicieron su trabajo recepcional bajo la guía de un servidor. Muy bien, pues creo que ya ahorita estos fueron todos los compañeros que pudieron encender sus cámaras. Les agradezco. Ya de ahí la podemos apagar. Muchísimas gracias y gusto en verlos. Bien, el tema de nuestra plática es justamente lo que llamaríamos expectativas contra realidad. Pero qué mejor uno de nuestros egresados. Y vamos a estar haciendo una serie de comentarios, pero a su vez también reflexiones. Yo no quiero que sea esta charla a nivel teórico, porque no estamos haciendo una clase magistral, sino propiamente contando nuestras vivencias, haciendo reflexión también sobre qué nos depara durante y después de nuestra formación como licenciados en lengua inglesa. Y para eso, qué mejor que, a ver, Ana Paula, coménteme usted primero, ya sé que está trabajando en educación básica, en primaria. ¿Cree usted, o cuál fue, más que cree, cuál fue la primera impresión que tuvo cuando estuvo frente a un grupo y después de recién haber salido de la licenciatura? ¿Qué pasó por su mente? ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo que diría? Esto no lo sabía. Bueno, pues mucho gusto, mi nombre es Ana Paula y así como lo dijo el maestro Esteban, soy egresada de la licenciatura en lengua inglesa y pues el primer acercamiento que tuve con clases, una secundaria aquí en Jalapa, y la verdad sí fue como un momento de shock para mí porque me puse muy nerviosa al principio, entonces estaba yo muy nerviosa y pues me daban consejos los mismos maestros de ahí de la escuela. Sin embargo, poco a poco, la verdad, fui agarrando práctica con mi servicio, con diferentes actividades que realicé. Sin embargo, cuando salí de la licenciatura, pues yo sabía que quería enfocarme en la docencia y afortunadamente saliendo, bueno, antes de terminar la licenciatura, ya yo había encontrado trabajo como docente de inglés. Sin embargo, algo que sí puedo decir que, pues sí, fue como el choque para mí, fue de que a lo mejor las prácticas que yo hice las enfoqué o me enfoqué especialmente en el ámbito público, es decir, las realicé en escuelas públicas, el servicio social lo realicé en la Casa V, en el Molino de San Roque,
Entonces el ambiente fue completamente diferente al que de verdad me encuentro ahorita, que es un ambiente privado. Y pues es básicamente esta parte de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo sí es bien dicho que pues sí podemos ocupar pues tanto materiales físicos como fue mi gran choque el hecho de pues de que ahorita puedo ocupar y explotar y hacer e inventar y cuando estaba yo realizando mis prácticas, mis actividades durante la facultad, pues estoy un poco limitada a esa parte. Entonces, estoy muy contenta con lo que hago, muy satisfecha con todo lo que aprendí en la facultad y pues, no sé, esa sería una parte de... Muy bien, muchas gracias, Pau. Y justamente en ese entendido, hay algo que también les quiero yo narrar. Justamente cuando yo estaba todavía dentro de la licenciatura, más o menos les doy un contexto. Todavía me tocó de esa generación donde fuimos formados bajo el plan de estudios 90. ¿A qué se refería? Que teníamos que nosotros terminar la licenciatura en 5 años. Y durante esos 5 años, igual por semestres, se hicieron 10 semestres. Tuvimos 3 años de tronco común y después de ahí lo que eran 2 semestres para llamar el área de concentración. Naturalmente un servidor pues estuvo en el área de concentración en docencia. Al momento de llegar a esa área de concentración en docencia, pues lo más novedoso es, ok, aquí me van a capacitar para que yo sea docente de inglés. Esa es la idea, esa es la expectativa con lo que uno llega. Todo lo que yo voy a estar aquí recibiendo lo voy a tratar de aplicar una vez que yo egrese. Afortunadamente, pude empezar a dar clases cuando yo estaba en octavo semestre de la licenciatura y empecé en una secundaria pública. Desde ese entonces, ya estoy hablando hace 14 años hasta la fecha, ahí seguimos dando clases. Pero una de mis primeras, dijéramos, de mis primeras acciones fue, de todo esto de los métodos, los enfoques, las estrategias, las técnicas para enseñar inglés, las quiero aplicar tal cual me las han enseñado a los grupos. Una de las primeras decepciones que se lleva, en mi caso yo me llevé, fue, pues es que no están aprendiendo los alumnos y aparte pues tampoco está viendo que de acuerdo a como me enseñaron aquí, los alumnos estén aprendiendo. Naturalmente, se pone en juego tanto sentimientos, tanto ciertas inquietudes y conforme iba avanzando los semestres para terminar 10º semestre, también con ello iba a la vez reflexionando, ok, primer intento, tratar de aplicar todo tal cual me lo había enseñado, no resultó como yo esperaba, pero entonces, ¿qué sí puedo yo hacer? Al mismo tiempo que estaba yo continuando dando mis clases en la secundaria, seguía yo con noveno y 10º semestre de la licenciatura. Entonces eso me permitió a mí, a su vez, enfocarme en que no iba yo a aplicar estrictamente lo que estaba aprendiendo a mis alumnos. ¿Por qué razón? Una de las primeras razones es que la teoría no la voy a aplicar directamente a la práctica tal cual está escrita en la teoría. Segundo motivo, se nos ha olvidado que siempre una situación de aprendizaje, de enseñanza, está mediada por un contexto, está a la vez también mediada por lo que rodea al mismo alumno, llámese sus amigos, sus padres, el lugar donde vive y a su vez también las aspiraciones que tiene. Acuérdense que en la mayor parte del sistema público y también privado de educación básica, los cursos de inglés resultan obligatorios. Entonces, uno de los principales desafíos radica en cómo venderle la idea al alumno que el aprender el idioma inglés le va a ayudar para su vida académica, pero también para su vida profesional.
Imagínense entonces adolescentes de entre 11 a 15 años de una secundaria pública a los cuales algunos de ellos les gusta el idioma inglés, otros dicen que no, pero a eso hay que sumarle que tampoco, no todos de ellos tuvieron la oportunidad de tener clases de inglés previamente. Y a eso también hay que sumarle que vienen de algunos contextos poco favorables, sobre todo en el ámbito familiar. En el ámbito familiar es una triste realidad, pero creo que conviene tratarlo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que también ustedes se van a enfrentar. Familias desintegradas, familias de condición no tan favorable, pero a su vez también que han estado viviendo en entornos expuestos a un sinfín de limitaciones, a un sinfín de tragedias también se puede llamar de un cierto modo. Y eso también influye mucho en cómo se comporta el alumno al interior del salón de clases. Aquí aprendemos teóricamente que un estudiante va a estar dispuesto a aprender en tanto también tú como maestro le apoyes con estrategias dinámicas de clase, con actividades que llamen la atención, que los enganchen, que sean relevantes para su aprendizaje. Todo eso nos lo dice la teoría y se lo seguiremos diciendo ad perpetuam perpetuorum. ¿Por qué? Porque así lo viene en la teoría. Pero ¿qué hay una vez que yo ya egreso o antes en su momento cuando me enfrenté a esos desafíos? Una de las principales estrategias que como profesores se debe de recurrir es la reflexión, la observación crítica y sobre todo sistemática de tu propia praxis. Ese aspecto en los programas del área de docencia no lo tenemos, pero es fundamental para que puedas seguirte desarrollando en la práctica profesional. Dijéramos, ¿cómo dar clases y no morir en el intento? Uno de los primeros pasos, si estás dispuesto a ser docente, acuérdate que el contexto juega un factor determinante para tus clases. El contexto no nada más va a ser quién rodea a los estudiantes, como les decía, los papás, sus amigos, el entorno social. También involucra el interior de la escuela. Es otra de las estrategias que como profesores tienes que hacer. Tal vez tú dirías, no, pues los alumnos son muy independientes, que hagan ellos de sus relaciones en la escuela lo que quieran. Sí, pero también te puedes ir dando cuenta al observar quiénes se llevan con quién, cuáles son sus gustos, sus preferencias, qué tipo de música les gusta, qué tipo de series televisivas son las que más ven, de qué temas son de los que hablan, cuáles son los memes que más les llaman la atención, cuáles son hasta incluso aquellas ideas en común que tienen sobre la vida, sobre el cómo resolver sus problemas o cómo es que ellos también hacen para poder sobrevivir a sus cuestiones emocionales. Y yo estoy aquí planteando que tú seas un observador. No estoy diciendo que les vas a resolver la vida, pero ¿por qué es necesario observar y por qué es necesario también entender todas estas situaciones? Recuerda que al momento de que haces tus maravillosas planeaciones de las clases, tienes también que seleccionar los materiales que llamen su atención, que propicien que ellos estén motivados al aprender el idioma inglés. ¿Recuerdas que eso es todo lo que te dicen en todas las clases teóricas de métodos y enfoques, enseñanza-aprendizaje, planeación de la práctica docente? Ahí es en donde empiezas a darle sentido a toda esa parte teórica. ¿Cómo puedes tú sistematizar toda esa información? Cuando apenas inicias, puedes llevarte tu libreta de campo, puedes anotar en su momento qué fue lo que más te gustó de tu clase,
¿Qué fue lo que de plano quisieras cambiar para próximas clases? ¿Por qué? Porque ese va a ser tu registro sistemático que te va a poder dar pie a que sepas por dónde, por dónde poder transitar para próximo curso que des, no vuelvas a repetir las mismas falencias, pero a su vez también te sirve como un recuerdo. ¿Por qué? Como un recuerdo. Simple y sencillamente porque esa anotación que hagas en tu diario de campo, al paso de 5 años, las puedes tú volver a abrir y te puedes dar cuenta cuál ha sido tu progreso de aquellos comienzos incipientes que tuviste y a la luz de ya 5 años que pasaron. ¿Cómo crees que vas a ir ganando experiencia si no estás atento a tus propias reflexiones? Acuérdense, una de las características de los buenos profesores dice que sean observadores, que sean reflexivos, incluso hasta dentro de las competencias genéricas de la misma licenciatura dice, queremos que los egresados sean personas críticas, reflexivas, que estén conscientes de su entorno. Y la pregunta es, ya que eres docente, ¿cómo vas a estar consciente de todo eso? Pues a partir de ciertas estrategias, como la que te digo, tu diario de campo. Pero a su vez también, ya después de que pasa un cierto tiempo y ya no quieres más escribir tu diario de campo, tú mismo tienes la tarea de, al menos semanalmente, conversar con algún colega que tengas confianza y que además tengan ciertos intereses afines. Por supuesto, ciertos intereses afines en la cuestión académica. Ya en la cuestión personal es otro rollo, pero en la cuestión académica que tengan ciertas orientaciones como tal vez que les gustó aplicar ciertas estrategias didácticas, tal vez que utilizaron unos videos o unas canciones para poder llamar la atención de ciertos estudiantes o que aplicaron alguna estrategia grupal para poder desarrollar algún tema en específico. Es decir, empiezas tú también a ir haciendo conexiones con tus colegas, pero a su vez esos colegas tienen otros más y entonces puedes ir creando una red de colaboración o una red de aprendizaje. Eso es algo que no aprendes tú en la licenciatura, pero en la misma práctica lo vas aprendiendo. ¿Por qué es necesario estar en red? ¿Por qué es necesario también estar en una red de aprendizaje o colaboración? Acuérdense que una de las principales características de los seres humanos es que somos seres gregarios. ¿Eso qué significa? Que no podemos estar como islas, que necesitamos de estar compartiendo con alguien más nuestras experiencias, nuestras vivencias, incluso hasta nuestras frustraciones, porque ese es otro de los aspectos que aquí en la teoría no lo aprendemos. Un profesor también tiene frustraciones, un profesor también tiene ciertos desaguisos. Créanme, cuando estás frente a un grupo, puede ser que alguna de tus actividades te haya salido súper mal, pero aún así tú eres el timonel de ese barco y tienes que sacar adelante esa actividad. Tienes que estar al tanto de que el objetivo de tu clase se logre, pero tal vez no se logró como tú esperabas o tal vez lograste solamente una parte. Entonces ahí es el momento óptimo que tienes para analizar qué pudiste haber mejorado. Ahí, cuando estás en tu red de colaboración, puedes compartir con otro colega qué fue lo que hiciste, que te pueda él también escuchar y te pueda tal vez dar algún consejo o tal vez simplemente escucharte y que tú mismo hagas esa catarsis en donde digas, ok, creo que esta forma en cómo llevé la actividad no fue de la mejor manera. ¿Qué me sugieres? O tú mismo puedes llegar a reflexionar, ¿y si hago estas variaciones y si hago estas modificaciones? Esa es otra de las razones por las cuales también un profesor debe de llevar sus notas, debe de llevar su planeación. Otro de los detalles que aquí enseñamos en la carrera es, por ejemplo, en el área de planeación de la práctica docente,
que sepan ustedes sacar un plan de clase, que sepan ustedes sacar un instrumento de evaluación, que sepan también diseñar cuáles son los pasos para que lleves a cabo tus lecciones, o tal vez también el planear todo un curso o diseñar tu propio programa de curso. ¿Por qué? Porque algunas veces, si bien te va, vas a recibir tu programa del curso ya hecho. En otras ocasiones, tú mismo tendrás que formar tu propio programa. Y a veces de la nada, o a veces simplemente te dan unos temas. Y una vez que te dan unos temas, tienes también que tener la estrategia de preguntar a la escuela, ¿y cuál es el objetivo del curso? ¿Para qué están enseñando lengua inglesa? ¿Por qué están haciendo que los alumnos lleven este curso de manera obligatoria? ¿Cuál es la finalidad? Cuando tú preguntas eso a la institución, estás atendiendo a lo que sería la finalidad de enseñar inglés. A partir de ahí, también tienes que adentrarte en algo más. ¿Cuál es la filosofía de esa institución educativa? Y conste, esto que ahorita les estoy mencionando, no lo enseñamos aquí en la carrera, pero en la práctica necesitas tú también saber de la filosofía de la escuela. ¿Por qué razón? Porque resulta que la escuela tiene ciertos principios, tiene una misión, tiene una visión, tiene objetivos. Si tú no los conoces, puede ser que vayas a diseñar un programa de curso, pero con base en lo que tú aprendiste aquí en la carrera. Y tal vez lo que tú aprendiste aquí en la carrera no se ajuste del todo con la manera en que la escuela pretende que tú enseñes. Conforme van pasando también tus años de experiencia, también tú mismo vas a ir desarrollando lo que se llama tu filosofía de enseñanza. ¿Y qué es eso? Simple y sencillamente, la manera en cómo tú crees que tus alumnos deben de aprender. ¿Por qué digo debes de pensar y que ellos deben de aprender? En primer lugar, porque tu razón de ser como profesor es enseñarles. ¿Pero enseñarles a qué? Enseñarles a que aprendan algo. Las primeras veces tú enseñas como te enseñaron. Tal vez imitas algunos modelos, tal vez imitas como el maestro que mejor te enseñó, pero conforme van pasando los años, tú mismo vas a ir desarrollando tu propia forma de enseñar. Y a su vez eso va a ir delineando la manera en cómo tú piensas, la manera en cómo tú visualizas tus clases y cómo las planeas. Eso también contribuye mucho a la forma en cómo vas tú a estar organizando al interior de tu clase a tus alumnos, cómo vas a estar interactuando con ellos, por qué te vas a interesar también en sus necesidades, sin que eso implique que tú llegues a estar queriendo ser el confidente de vida de ellos. Eso hay que tener una separación muy clara. No implica que tú vas a ser el confidente de vida de ellos, pero sí vas a ir analizando y vas a ir entendiendo cuáles son sus gustos, sus preferencias, por qué tal vez no quieren trabajar en ese día que tú llevaste tu planeación bien organizada, tu clase que fuiste preparándola con mucho entusiasmo y que tal vez tú dices, pero ¿por qué no quieren trabajar? ¿Ya les escuchaste? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que sucede en ese momento? Por alguna razón en especial no quieren trabajar o tal vez no están del todo dispuestos a estar resolviendo las actividades. Y antes de estar cuestionándote qué hice mal, obsérvalos, escúchalos. Otro aspecto que tampoco aquí se aprende en la licenciatura, pero que está ahora, más que nada, ya tiene años, pero más ahora, lo que llaman protocolos de atención, lo que llaman también derechos de los niños, de los adolescentes.
derechos de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque también, como a lo mejor en años pasados algunos habremos experimentado, la figura del profesor era de respeto. Hubo un tiempo, más específicamente en el 2013, en el anterior sexenio, que conste que el comentario no viene a colación para decir que vamos a estar a favor del presente sexenio y en contra del anterior. No, el comentario viene para que ustedes se den cuenta cómo en la sociedad permeaba una crítica muy negativa hacia el profesor, en este caso el profesor de educación básica, y ya después se extendió a de los otros niveles. Era sinónimo de holgazán, sinónimo de no preparado, de incapaz y de que siempre se le tenía que estar juzgando por qué hacía, por qué no hacía, o incluso por toda acción que tuviera la buena intención de enseñar. Y fíjense que también para eso influyó mucho, pues las acciones que no eran propias de un buen profesor, que antes de ese año 2013, pues estuvieron haciendo. Eso no implica que se hayan dejado de hacer, desafortunadamente, pero llámese el estar cobrando por aprobar a los estudiantes o incluso también el hecho de estar, pues, ¿cómo les puedo yo decir sin que suene de manera peyorativa? Estar, en pocas palabras, queriendo fungir el profesor como si fuera otro chiquillo que está tras las niñas y ya no en una connotación de profesor-alumno, ya en una connotación de varón y de dama. Pero también se dieron otras situaciones anteriormente, que a veces los profesores también eran muy severos en los castigos con los estudiantes que no aprendían o que no trabajaban en la clase o que no llevaban las tareas. Pero a la vez también había otras situaciones que también se siguen presentando actualmente, como estar en devoción al sindicato, acudir a los actos proselitistas y dejar abandonado a los grupos. Todo ese cúmulo de acciones, pues llegó un año, les digo, 2013, donde hubo una reforma educativa, donde hubo unos aspectos que sí revolucionaron mucho y pues sí dañaron la imagen del profesor. Después de ahí empezaron a haber aún más situaciones que fueron expidiéndose leyes para proteger a los niños, niñas, adolescentes de los posibles abusos que cometieran profesores, personal administrativo o personal directivo de los centros escolares. Y también se empezó a ir haciendo más protocolos y reglamentos que la misma Secretaría de Educación Pública fue expidiendo, o incluso la misma Secretaría de Educación de Veracruz. Dentro de las que yo puedo mencionar está la ley 303 del estatal, del Estado de Veracruz, para erradicar la discriminación en los niños y niñas, ¿no? Y a su vez también recientemente, hace como cosa de un mes y medio, la Secretaría de Educación de Veracruz también emitió un protocolo para la atención a niñas, niños y adolescentes en caso de abuso escolar cometido ya sea por pares, por otros alumnos, por profesores o por otros miembros de la comunidad escolar. También ahora se ha estado también poniendo muy en el ojo del huracán las acciones que se puedan cometer en materia de discriminación de cualquier índole. Y es otro de los temas que también en la licenciatura no se tratan, pero que una vez que entras tú al servicio tienes que tener
mucha atención, tienes que poner mucho ojo, como decía el comercial de hace tiempo, mucho ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque también de ahí va a depender tu futuro como profesor. Acuérdense que hay un dicho y que hasta sirve como precepto en el derecho. El desconocimiento de la ley no implica el que no se aplique. Eso significa, tal vez ahorita no estamos enterados como de qué protocolos, de qué leyes o de qué otras normas rijan nuestro trabajo como docentes. Pero eso no implica de que si tú cometes alguna falta, no te la apliquen. Entonces, otro de los consejos es, conviene que tú, como profesor, también te vayas informando con tus otros colegas sobre leyes, acuerdos, incluso reglamentaciones que vayan surgiendo, porque eso también va a influir mucho en tu praxis como docente. Ahora ya está también más normado. Otro de los aspectos que tampoco te enseñan aquí en la escuela y te enfrentas es en las formas de evaluación. Sí, aquí sí te enseñan a que saques y diseñes un examen, a que saques instrumentos de valoración, llámese una rúbrica, una lista de cotejo, etcétera. Pero la Secretaría de Educación Pública, y más ahorita en estas épocas que fue del periodo de contingencia, sacó lo que llaman acuerdos secretariales. Válgame Dios, ¿qué es eso? Ah, pues simple y sencillamente son disposiciones de orden normativo y de observancia general en el sistema de educación básica que tú tienes sí o sí que cumplir. De una manera muy trivial, por llamarlo así, diríamos, uno de los últimos acuerdos secretariales derivados de este periodo radica en que ningún profesor de educación básica puede asignar calificaciones reprobatorias. Tiene que estar asignando calificación mínima de 6. Y entonces de ahí luego también vienen los cuestionamientos, pero ¿cómo voy a aprobar a un alumno que nunca se presentó, que nunca tuvo tampoco el interés de responder a mis mensajes, o también que se le hizo visita domiciliaria por parte de trabajo social de la escuela y ni siquiera respondió? Pero está matriculado, está dentro de la misma escuela en los registros, tiene los documentos la escuela, pues lo único que puedes hacer tú es poner una de dos. El no se cuenta con información y puedes dejar el espacio sin calificación, o más cómodamente le puedes poner un 6 llamado administrativo. ¿Por qué digo más cómodamente? Porque tú lo que menos quieres como profesor es llenarte de más trabajo administrativo. Tú lo que menos quieres es tener conflictos con los papás y ya, haces como Poncio Pilato, te lava las manos. O en su defecto, tú fuiste un buen profesor, llevas todo sistematizado, llevas los registros de quienes también estuvieron asistiendo a tus clases, quienes no, cuántas veces también trataste de contactar al alumno y tenía toda esa evidencia, puedes tú también poner el sin calificación. No tengo manera en cómo poder contactarlo, ya se hizo todo lo humanamente posible, pero yo aquí tengo todo respaldado. Esa es otra de las cuestiones que aquí mismo en la licenciatura sí se te enseña. ¿Y cómo lo pones en práctica? Dependiendo la cantidad de grupos y de alumnos por grupo que tengas, tienes que idearte de estrategias para tener todas las evidencias posibles del desempeño de los estudiantes. Esa es otra de las características que te hace ser buen profesor. ¿Cómo te vas a facilitar la vida y no perjudicar la vida de tu estudiante? En el ejemplo que les puse de que o le pongo sin calificación o le pongo el 6 administrativo, la pregunta que se hace es, ¿yo sería el responsable de echarle a perder
la vida académica del estudiante que nunca se contactó, poniéndole un 6, sería capaz. ¿O sería mejor ponerle el sin calificación? Ese es otro juego también que entra dentro de la misma ética profesional. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Facilitarte la vida o demostrar que eres muy ético y comprometido con tu trabajo? La respuesta yo no se las puedo dar. La respuesta viene encaminada con la acción que tú lleves a cabo. Y sobre todo, una vez que tengas en cuenta qué vas a llevar a cabo, cuáles son tus evidencias que tienes, cómo vas a dar también solución a un posible, en su momento, a un posible llamado a cuentas, rendición de cuentas. Ese es otro detalle que en la licenciatura no se te enseña. En educación básica, toda evidencia que tengas sobre cómo trabajó tu alumno, sobre si te contactaste con los papás, si hiciste todo lo posible para que el estudiante, teniendo los recursos a su mano y a su vez los que tú le proveíste, lograste que aprendiera algo, o que a pesar de todos tus esfuerzos, de todos los llamamientos a los papás, de todas tus evidencias, reportas que no logró los aprendizajes esperados, eso mismo también en su momento tienes tú que tener la apertura para hablar con los papás. Y hay algo que tampoco aquí aprendes en la licenciatura: cómo lidiar con los papás. Eso sobre todo en educación básica y posiblemente también en lo que es en educación media superior. Curiosamente, ya en la licenciatura, como que ya se olvidan de uno los papás. Se supone que ya tú eres autónomo, independiente y hay de ti si repruebas. Y ese es tu problema. Pero en educación básica y tal vez todavía en media superior no es el caso. Entonces, diríamos en una forma un poco pintoresca, ¿cómo lidiar con los papás y no morir en el intento? Primero tienes tú que entender que todo papá o mamá va a estar a favor de su pollito o su pollita. Siempre los van a defender a capa y espada. Maestro, pero ¿por qué reprobó a mi hijo? Siempre bien y siempre hace sus actividades. Siempre es lo primerito, lo más clásico con lo que te vas a enfrentar. Siempre vas a estar tú siendo criticado y juzgado por el papá, por la mamá. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Tienes actualizado tu registro de tareas, tu registro de asistencias? ¿Tienes también tu bitácora de lo que hizo o no hizo el alumno? ¿Tienes también en los registros de tus alumnos actualizado? O si de plano no has llevado registros, ¿has tenido alguna técnica para ir organizando o sellando, firmando o dejando alguna nota que dé evidencia de cuándo hiciste la actividad, de quiénes sí tienen esa actividad concluida y de quienes no hicieron esa actividad o de plano no la terminaron? Entonces ahí viene una de las estrategias. Alguno de ustedes a lo mejor ha de recordar que en la primaria les daban esos sellitos con una abejita o con una hormiguita o con un burrito y que decía cumplió, trabajó bien o no hizo la tarea o cosas por el estilo. A veces, o mejor dicho, ahora hay que tener también cuidado con ese tipo de sellitos. Pero sí podemos también tener un sello normal que diga revisado con la fecha, o si no quieren gastar en el sello, háganse también alguna especie de firma o algún símbolo en especial que les represente que está revisado.
pero también hagan la anotación en la misma libreta, en el mismo libro, en el material que tengan, de que esa actividad no concluida y la fecha. Son formas en que ustedes también pueden evidenciar con los papás por qué su hijo reprobó o por qué su hijo sacó baja calificación. Pero por supuesto, también hay que tener ese registro, esa lista actualizada. Pero si de momento no la tienes actualizada, acuérdate de llevar sistemáticamente con tus mismos alumnos en sus libretas, en sus libros, en sus hojas de actividades, quienes sí, completado, bien hecho, quienes no concluyeron la actividad y quienes de plano no hicieron nada. Y también hazte tus propias anotaciones en tu bitácora, si es que tienes el tiempo, si es que tienes la forma de organización de esa manera. Porque a partir de esos elementos ya no le va a quedar más al papá que también hablar con el hijo o la hija, o también en su momento van a tener que aceptar que el haber descuidado ellos a sus hijos les repercutió en una baja calificación. Y hay otro detalle que tampoco te enseñan aquí en la misma licenciatura: cómo dialogar con los padres. Es difícil, pero es parte de nuestra responsabilidad como profesores, es parte de la rendición de cuentas. ¿Cómo vas tú a aproximarte con los padres de familia? De una manera que tú te veas como el insufrible, el que yo soy al que siempre le juzgan y miren si sí estoy trabajando, o bajo otra estrategia, el llegar a un acuerdo, el tratar de que asumen la responsabilidad compartida del aprendizaje de sus hijos. Y ahí viene también otro detalle: el conocimiento mínimo y esencial de las leyes. En el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también está establecido que la educación es una responsabilidad compartida entre la escuela y los padres de familia. Si tú como profesor estás asumiendo tu responsabilidad, demanda del padre de familia que también cumpla su responsabilidad. Pero también en la forma de decir está en la de dar. Trata de hacerle ver al padre de familia en qué te puede él ayudar. Aunque muchas de las veces también debes de tener en cuenta que no todos los padres de familia tienen la preparación académica como para poderles ayudar en las tareas de inglés. Pero sí tienen la responsabilidad de los padres de familia de estar al pendiente, de vigilar que sus hijos verdaderamente hagan la tarea. Y algunas otras estrategias puedes implementar dependiendo la naturaleza de tu contratación como profesor, pero a su vez también de qué tanto te pueda apoyar la escuela. En sí, son estas diversas vicisitudes a las cuales te vas enfrentando cuando tú estás formándote como profesor, pero a su vez también cuando tú ya estás por egresar de la licenciatura. Entonces, en síntesis, y como también lo dice una compañera de trabajo a la cual yo aprecio mucho, te vas formando como profesor en la práctica. En la licenciatura te capacitan con todos los saberes teóricos, con todos los saberes heurísticos y axiológicos que tú necesitas sobre tu ciencia, sobre tu disciplina. Pero ya el ser profesor te vas formando en la práctica. Y esa práctica también la puedes ir acompañando con cursos de formación. Aquí hay que tener en cuenta que tú puedes orientar tus cursos de formación fuera de la escuela, en algunas otras instituciones. Ah, pero ahí viene así como el foquito que dice alerta máxima, alerta máxima. Hay cursos que son gratis, hay cursos que cuestan muy caros y hay otros cursos que son medianamente accesibles. Pero no te vayas por el precio. Tienes que echar ojo clínico
de cuál es la institución que avala ese curso, o el diplomado, o el seminario en el que tú te quieras inscribir. Tienes también que ver cuál es la orientación de ese curso, diplomado, taller o seminario. Es una orientación más hacia técnicas y práctica didáctica. Es una orientación más hacia conocimientos más teóricos, o sobre todo cursos que vayan más orientados hacia la normativa educativa. Tienes entonces tú también que ver de acuerdo a cuál es el propósito con el cual tú quieres tomar ese curso para que sea redituable, no tan solo en términos monetarios, sino que sea redituable para que lo pongas en práctica, para que también sea parte de tu mismo ser docente y que a su vez también cumpla con tus aspiraciones curriculares. ¿Por qué con tus aspiraciones curriculares? Puede ser que ahorita estés trabajando en una institución privada, pero al final del día quieras aspirar a una plaza en una institución pública. Entonces, otro de los detalles, si quieres aspirar a una plaza en una institución pública, pues entonces tienes que estar viendo también lo que son los lineamientos de la unidad, del servicio, de la carrera, de las maestras y los maestros, que ahora le llaman la UCICAM. Y tienes también que estar atento a cuáles son sus requerimientos normativos, cuáles son los cursos que esa unidad, la UCICAM, te hace válidos, y a su vez también cuáles son los que de plano mejor no te metas, porque pueden ser un fraude. Ese es también otro de los detalles que aquí no te enseñan y tienes que tener ojo clínico. ¿Cuáles instituciones ofrecen un curso que puede ser muy bueno, pero tal vez la UCICAM no te lo acepte? O tal vez ese registro, si no es para la UCICAM, sea para cualquier otra finalidad, no te va a ser válido porque esa institución no cuenta con un registro de validez oficial. Entonces, esos detalles son los que no te enseñan en la licenciatura, pero que sí son necesarios que sepas para desarrollar una buena praxis. Bueno, como conclusión, lo único que puedo decir, y lo repito, lo dijo una maestra a la cual yo quiero mucho, que es colega mía en la secundaria donde yo trabajo. En la licenciatura te forman para tu disciplina, para tu ciencia, pero el profesor se forma justamente en la práctica de todos los días. Finalmente agradezco mucho la invitación de Consejería Estudiantil y también a cada uno de ustedes que estuvieron escuchando esta charla, monólogo dijera yo, con todas estas experiencias. Pues estoy atento a sus preguntas y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, maestro. Gracias por haber aceptado la invitación. Definitivamente increíble la labor del docente, y aquí en la facultad nos forman de una manera pues excepcional. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta específica para el maestro. ¿Alguna pregunta o algún comentario, algo que les venga a la reflexión? Pues yo sí le puedo comentar, maestro. Ya ve que Adelante, Alfredo. me gusta hablar. En lo particular, pues sí, definitivamente el docente se forma, y cuando uno recién empieza a dar clases, pues se da cuenta de que todos los aspectos teóricos pues son la base, pero realmente pues es la experiencia la que te va dando las habilidades, y bueno, es cosa de no desanimarse y seguir aprendiendo de todos, un poquito de todos
las personas que nos rodean. Y yo creo que aquí tenemos excelentes maestros en la facultad de los que podemos aprender muchísimo. Eso era básicamente lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Alfredo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Como comentario, puedo decir que me gustó mucho la plática. Bueno, yo como aspiro a ser docente en un futuro, pues realmente son como que puntos que nunca se me habían ocurrido, pero es bueno pues tenerlos en cuenta desde ahorita, desde que ahorita que empiezo mi carrera y apenas estoy empezando a aprender lo más importante, lo más fundamental. Así es, Noelia. Gracias que nos acompañó aquí en la plática. Y por eso ahorita, digamos, es trascendente. Fórmense bien de aquí hasta sexto periodo. Ya a partir del séptimo, octavo periodo, empiecen a pensar cuáles son las materias que van a ayudar para su especialización. De aquí ya no hay área de concentración, claro, pero sí es fundamental que se formen bien en su ciencia, en su disciplina. De aquí hasta sexto. Ya en séptimo, octavo, ya es donde van a pensar un poco más qué materias, o bueno, experiencias educativas, les van a servir para complementar su formación hacia el área, hacia donde se quieren especializar. Bueno, ¿Algún otro Alfredo, no sé comentario? si algún otro comentario o ya Sí, podríamos concluir. si nadie tiene ningún otro comentario, pues le agradecemos haber aceptado la invitación, maestro, y agradecemos la asistencia de todos los participantes. La próxima semana tenemos a una chica argentina que es traductora y nos va a hablar de aspectos ejecutivos de la traducción. Ella organiza un equipo de traducción. Entonces, eso es también otro tema que se enseña en la facultad. Si alguno de ustedes está interesado o si puede difundir también para que tengamos asistentes en nuestras conferencias, se lo agradeceríamos mucho, se los agradeceríamos mucho. Y el próximo semestre esperamos que ya sean presenciales. Ya estas son las últimas de manera virtual, al igual que las clases, ¿no? Que estamos terminando. Pero sí les agradezco la asistencia de veras a todos. Muchas gracias, maestro. Contrario, gracias por la invitación, Alfredo, y también a todos ustedes por darme la oportunidad de compartirles mis experiencias. Nos vemos en la próxima. Que tengan feliz tarde y nuevamente gracias a todos por haberme escuchado. Gracias, maestro. Hasta luego.